La pregunta que despierta la fe dormida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios es capaz de hacer cuando todo parece perdido, cuando la esperanza está casi apagada y cuando la vida parece a punto de derrumbarse? ¿Has imaginado cómo se mueve el cielo cuando un corazón cansado, débil y silencioso decide hacer una última oración, incluso sin fuerzas, incluso sin saber si alguien todavía lo escucha? Pues hoy, mientras ves este video, quiero invitarte a entrar conmigo en una historia que habla directamente al alma, una historia que quizá refleja momentos de tu vida, de tus miedos, de tus batallas y de aquello que tal vez nunca le contaste a nadie. ¿Y si te dijera que Jesús todavía visita casas sencillas, todavía pisa suelos de tierra, todavía seca lágrimas silenciosas y todavía entra en granjas olvidadas por todos, pero nunca olvidadas por Él? ¿Y si te dijera que la historia de un anciano enfermo, cansado y a punto de perder todo lo que construyó a lo largo de su vida puede revelar un secreto espiritual que muchos nunca percibieron en su caminar de fe? Una verdad que puede reavivar tu confianza en Dios, despertar tu valentía y renovar tu corazón de una manera que quizá ni imaginas. Antes de comenzar esta profunda jornada, quiero pedirte algo muy especial. En este canal, cada historia bíblica, cada mensaje, cada reflexión es hecha con mucho cariño para tocar vidas y fortalecer la fe. Así que si aún no estás suscrito, aprovecha este momento y suscríbete ahora. Tan simple como eso, un clic que ayuda a este proyecto a alcanzar a miles de personas que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Dale me gusta también, porque cuando haces eso, YouTube entiende que este mensaje es importante y comienza a entregarlo a más personas que están sufriendo, necesitando consuelo, necesitando a Jesús. Y escribe aquí abajo la frase que marcará el inicio de nuestro camino de fe: yo confío en la intervención de Dios. Escríbelo como un acto de fe, como un gesto simbólico que le dice al cielo que estás listo para oír lo que Dios quiere hablarte hoy. Ahora respira profundo y ven conmigo. Porque en esta historia existe algo profundo, algo escondido entre las líneas del dolor humano y el toque amoroso del Salvador. Caminemos juntos por esta narrativa que mezcla drama, pérdida, esperanza y milagro. Imagina a un hombre anciano, cansado por los años, debilitado por la enfermedad, cargando sobre sus hombros la sensación de que todo lo que construyó estaba a punto de terminar. Imagina el peso emocional de ver una granja entera, fruto de décadas de trabajo, prácticamente escapándose entre sus dedos. Deudas, limitaciones físicas, noches sin dormir, oraciones que parecían no pasar del techo, lágrimas que nadie veía. Tal vez tú también has pasado por algo así: el miedo a perder algo valioso, el miedo a que no dé tiempo, el miedo a no tener fuerzas. Pero esta no es solo la historia de un anciano. Es una revelación espiritual que alcanza a cualquier persona que alguna vez se sintió débil. Porque lo que vamos a explorar a lo largo de este video es más profundo que un relato bonito. Es un retrato fiel de cómo Jesús actúa cuando todo parece no tener salida. Y hoy quiero prometerte algo: si te quedas conmigo hasta el final, en la penúltima lección te revelaré algo tan especial, tan sorprendente, que puede cambiar por completo la manera en que entiendes las intervenciones de Dios en la vida humana. Una revelación que puede hacerte ver tu propia historia con nuevos ojos. Vas a darte cuenta de que Dios tiene caminos que nosotros no vemos. Que Él trabaja en silencio, pero jamás deja de trabajar. Que observa cada detalle, cada lágrima, cada suspiro cansado. Y que incluso cuando el mundo dice que es el final, Jesús puede decir que es el comienzo. Así que prepárate. Abre tu corazón. Permítete sentir, reflexionar y ser tocado por lo que está por venir. Porque esta historia no es solo sobre un anciano y su granja. Es sobre el actuar de Dios en momentos de debilidad. Es sobre el socorro que llega en el momento correcto. Es sobre el milagro que nace justamente cuando las fuerzas humanas se terminan. El peso de los días sombríos en la vida del anciano. Cuando pensamos en alguien que pasó toda su vida trabajando, luchando con dignidad, despertando antes de que saliera el sol y yéndose a dormir cuando el cuerpo ya no aguantaba más, imaginamos que esa persona debería cosechar descanso en la vejez, ¿verdad? Pero la vida no siempre actúa de esa manera. Y fue exactamente eso lo que ocurrió con este anciano cuya historia estamos conociendo hoy. Era un hombre sencillo, de manos encallecidas, mirada mansa y corazón bondadoso. Pasó décadas cuidando la hacienda que heredó de su padre. Allí creció, allí formó su familia, allí enfrentó tormentas y cosechó los frutos de cada estación. Era un hombre que conocía el valor de cada semilla plantada y de cada gota de sudor derramada.
Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a cambiar. El cuerpo, antes firme, comenzó a fallar. El aliento se acortó. La fuerza disminuyó. Primero llegaron dolores en la espalda, luego dificultad para caminar y después la sensación de que hasta las tareas más simples se volvían montañas imposibles de escalar. Él no se quejaba. Nunca fue hombre de quejarse. Pero cuando la enfermedad comenzó a avanzar, silenciosa y cruel, el anciano se dio cuenta de que ya no podría hacer solo lo que antes hacía con naturalidad. Las piernas temblaban. El pecho dolía. A veces despertaba en medio de la noche con falta de aire, sintiendo como si su cuerpo se estuviera apagando poco a poco. Y aún así, intentaba continuar. Intentaba fingir que todo estaba bien. Intentaba ocultar incluso de sí mismo que estaba demasiado débil para seguir el ritmo que la hacienda exigía. Pero detrás de cada intento había un miedo profundo, el miedo a perderlo todo. Las cuentas comenzaron a acumularse. La producción cayó drásticamente, porque la tierra responde al cuidado que recibe, y él ya no podía hacer lo que hacía antes. Los empleados fueron reducidos, no por elección, sino por necesidad. La hacienda, antes llena de vida, ahora parecía silenciosa. El viento soplaba diferente. Los árboles parecían menos verdes. Los animales, antes tan activos, parecían sentir que algo no estaba bien. Toda la atmósfera cargaba un peso invisible, como si el tiempo advirtiera al anciano que el final estaba cerca, y él lo sabía. Lo sentía. Pero no decía nada. Guardaba todas las angustias dentro del pecho. Y había algo aún más doloroso. El anciano tenía la impresión de que Dios estaba distante. No porque hubiera dejado de orar, sino porque su fe estaba tan cansada como su cuerpo. Había días en los que se arrodillaba y no conseguía pronunciar una sola palabra. Se quedaba allí, quieto, mirando al suelo, con lágrimas que resbalaban, esperando que el cielo entendiera aquello que su boca no conseguía expresar. Se preguntaba por qué Dios permitiría que llegara a ese punto. ¿Por qué años de trabajo honesto estaban a punto de perderse en pocos meses? Porque la enfermedad no daba tregua. Porque la vida insistía en derrumbarse justo cuando más necesitaba paz. Tal vez entiendas ese sentimiento. Tal vez ya hayas vivido días en los que todo parecía salir mal al mismo tiempo. Días en los que las fuerzas se escapaban. Días en los que intentabas hacerlo mejor, pero nada parecía funcionar. Días en los que preguntabas a Dios si aún te veía. Y es en ese punto donde nuestra historia empieza a tocar no solo el drama de este anciano, sino también tu vida. Porque cuando llegamos al límite, cuando ya no tenemos de dónde sacar fuerzas, cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance y aún así las cosas siguen empeorando, es precisamente ahí cuando Dios comienza a mover cosas que no podemos ver. La sensación del anciano era de derrota inminente. Sabía que, si continuaba así, perdería la hacienda en poco tiempo. Y no era solo una propiedad, era su vida entera. Cada rincón de esas tierras guardaba recuerdos. La sombra del viejo árbol guardaba risas de la juventud. El granero guardaba sueños que había construido con su esposa, ya fallecida. Hasta el suelo de barro del porche parecía hablarle, como si cargara cada paso que dio a lo largo de su vida. Perder aquello sería como perderse a sí mismo. Y fue en este escenario de dolor, miedo y fragilidad que algo empezó a ocurrir tras los bastidores espirituales. Mientras el anciano creía que Dios estaba distante, el cielo en realidad estaba preparando algo. Una respuesta. Un socorro. Un encuentro. Porque Jesús nunca abandona a los débiles. Nunca da la espalda a quien llora. Nunca deja de actuar cuando el alma clama, aunque sea en silencio. El anciano no lo sabía, pero sus días de oscuridad estaban por cambiar. No porque recuperaría sus fuerzas por sí mismo, no porque encontraría una solución humana, sino porque el propio Cristo estaba a punto de entrar en escena. Y cuando Jesús entra, la historia cambia, el rumbo cambia, la esperanza renace y la vida se ilumina. Cuando el silencio de Dios prepara el escenario para el milagro. Había una rutina amarga que se repetía todos los días en aquella hacienda. El anciano despertaba antes del amanecer, no porque tuviera fuerzas para trabajar, sino porque el dolor no le permitía dormir. Se levantaba despacio,
apoyando una mano en la pared mientras sentía su cuerpo desfallecer, como si fuera a ceder en cualquier momento. Caminaba hasta la cocina, donde preparaba un café aguado, más por costumbre que por necesidad. Luego se sentaba en la silla de madera que crujía suavemente cada vez que él se acomodaba, y se quedaba allí mirando hacia afuera, observando la neblina que cubría el paisaje. Era un silencio profundo, un silencio que parecía tragarse el alma. Mientras observaba el campo, recordaba los tiempos en que levantarse temprano era motivo de alegría. Cuando la hacienda prosperaba, cuando la salud le permitía recorrer toda la propiedad supervisando todo con energía. Ahora, sin embargo, cada mañana era una batalla contra su propio cuerpo. El pecho le apretaba, las manos le temblaban, y la sensación de impotencia crecía día tras día. La enfermedad avanzaba sin misericordia, y por más que intentara esconderlo, ya no podía disimular cuánto lo estaba consumiendo. El anciano se preguntaba si Dios realmente estaba escuchando sus oraciones. Era como si el cielo estuviera mudo. Y tal vez tú también hayas sentido eso alguna vez, ese periodo de la vida en el que, a pesar de las oraciones, de las lágrimas, de los pedidos silenciosos, todo permanece igual. Nada cambia. Nada mejora. El cielo parece distante y las respuestas no llegan. Es en esos momentos cuando muchos se desesperan, creyendo que están solos, pero lo que pocos entienden es que el silencio de Dios no significa abandono. Al contrario. A veces Dios calla porque está preparando algo más grande que lo que pedimos. A veces Él trabaja donde nuestros ojos no pueden ver. Y eso era exactamente lo que sucedía en la vida de aquel anciano. Él no lo sabía, pero mientras sus ojos veían dolor, pérdidas y amenazas, Dios veía otra cosa. Veía el corazón sincero de un hombre que no había renunciado a la fe. Veía la historia de alguien que, aún debilitado, no abandonaba la esperanza. Veía a alguien que, en medio de la oscuridad, todavía intentaba creer. Y cuando Dios encuentra un corazón así, Él decide actuar en el momento perfecto. El anciano comenzó a notar que algunas cosas eran extrañas, pero no supo interpretarlas. Un día, mientras caminaba con dificultad por la hacienda, sintió que un viento diferente tocó su rostro. No era un viento común. Era una brisa suave, ligera, casi tibia, que traía consigo una paz que hacía mucho tiempo él no sentía. Se detuvo por unos segundos, cerró los ojos y respiró profundamente. Aquel momento duró poco, pero marcó algo dentro de él. Fue como si Dios le estuviera diciendo sin palabras, «Todavía estoy aquí». Sin embargo, el dolor regresó pronto y él pensó que tal vez había sido solo una ilusión. Su mente estaba cansada, su cuerpo debilitado, su fe agotada. Pero no era imaginación. Aquella brisa fue una señal. Pequeña, simple, casi imperceptible, pero real. Dios se estaba acercando. El anciano aún no lo sabía, pero Jesús ya estaba preparando el camino para entrar en su historia. Los días siguieron siendo difíciles, y las noticias tampoco eran buenas. La deuda de la hacienda aumentaba, las notificaciones llegaban con más frecuencia y sus fuerzas disminuían cada semana. Pensaba en todo lo que perdería, tierras, recuerdos, animales, sueños, historias. Pero lo que más le dolía no era perder la propiedad, sino la sensación de que perdería su dignidad. Era como si todo el esfuerzo de su vida estuviera siendo devorado por la enfermedad y por las circunstancias. Pero mientras él lloraba en silencio, el cielo no estaba en silencio. Jesús ya lo observaba. Jesús veía cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración sin palabras. Y cuando Jesús decide intervenir, lo hace en el momento exacto, ni antes ni después. Él actúa cuando el corazón está preparado para recibir el milagro. Y así, mientras el anciano se preparaba para enfrentar lo peor, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Algo que demostraría que Jesús nunca llega tarde. Que Él no abandona a quien lucha. Que Él no ignora a quien sufre. El milagro se estaba acercando, paso a paso, silencioso pero poderoso. La oración que nació de la debilidad y abrió el camino para la intervención de Jesús. Aquella noche en particular, el anciano sintió que su cuerpo ya no respondía como antes. Intentó levantarse de la cama, pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la mesita de noche para no caer. Le faltaba el aire.
El pecho pesaba como si un gran peso estuviera sobre él. El sudor frío corría por su frente, y una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de su alma. Él sabía que esa noche sería diferente. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía si sería su sanidad o su final. Con mucho esfuerzo, caminó hasta la sala y se sentó en el sillón antiguo que quedaba al lado de la ventana. Ese sillón tenía historia. Era el lugar donde él solía orar con su esposa antes de que ella partiera. Allí agradecían por la próxima cosecha, pedían protección para los hijos, entregaban al Señor cada nuevo desafío de la vida. Ahora, solo, enfermo y rodeado por la inminencia de la pérdida, sentía que necesitaba orar de nuevo. Pero por primera vez, no conseguía formar las palabras. Cerró los ojos, respiró profundamente e intentó decir, Señor, pero su voz falló. Lo intentó de nuevo, pero solo un susurro débil salió de sus labios. Entonces, sin fuerzas para seguir intentando, dejó que las lágrimas hablaran por él. Allí, en aquel sillón viejo, se derrumbó. Lloró como alguien que había cargado demasiado peso por demasiado tiempo. Lloró como un hombre cansado, que ya no sabía qué hacer. Lloró como alguien que se sentía completamente solo, aunque supiera que Dios existía. Y ese llanto, ese desahogo sin palabras, ese dolor profundo, todo eso subió al cielo como una oración verdadera. Muchas veces oramos largamente, usando palabras bonitas, intentando mostrar fuerza, intentando parecer firmes. Pero hay momentos en la vida en los que la oración más poderosa nace precisamente de nuestra debilidad. Del silencio. De las lágrimas. De la desesperación sincera. Porque Dios no se impresiona con discursos, Él se mueve cuando ve la esencia del alma. En ese momento, algo comenzó a cambiar en el ambiente. No fue un ruido fuerte, ni un resplandor. Fue discreto, casi imperceptible, pero profundamente real. Una paz inesperada empezó a llenar la sala. El corazón del anciano, que antes latía acelerado por el miedo, comenzó a desacelerar. La respiración se volvió menos dolorosa. La mente, antes llena de pensamientos de derrota, empezó a calmarse. Era como si alguien hubiera entrado allí, silenciosamente, trayendo consigo una presencia suave, pero al mismo tiempo fuerte y acogedora. El anciano abrió los ojos despacio y miró a su alrededor. No vio a nadie. La sala estaba igual. El viento seguía entrando por la ventana entreabierta. La luz de la luna continuaba iluminando solo parte del suelo. Todo parecía normal. Pero por dentro, él lo sabía, había algo diferente allí. Algo que no sabía explicar. Algo que le trajo una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esperanza. Fue entonces cuando hizo su primera oración verdadera de esa noche. No fue larga, no fue elocuente, no fue fuerte. Fue simple, débil, casi temblorosa. Pero salió del fondo del alma. Él dijo, Dios, ya no tengo fuerzas. Si todavía me ves, si todavía cuidas de mí, por favor, no permitas que lo pierda todo. No permitas que muera así. Te necesito. Y en ese mismo instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió como si alguien lo estuviera escuchando. Como si el cielo se hubiera acercado a aquella pequeña sala. Como si Dios hubiese detenido todo para prestar atención al clamor de un hombre sencillo que solo quería seguir viviendo y conservar aquello que construyó con tanto esfuerzo. La sensación era tan real que volvió a mirar hacia la puerta, esperando ver a alguien entrar. Pero nadie entró. Lo que él no sabía era que Jesús ya estaba allí. No físicamente todavía, pero sí en presencia. En el consuelo. En el toque invisible que calmaba su corazón. Aquel momento marcó el inicio de la intervención divina. Las luchas aún existían. La hacienda todavía estaba amenazada. La enfermedad aún consumía su cuerpo. Pero algo cambió dentro del anciano, él sintió que ya no estaba solo. Sintió que Dios había escuchado su oración. Sintió que algo, aunque no supiera qué, estaba a punto de suceder. Y así era. Porque cuando un corazón quebrantado clama, Jesús responde. Y el cielo entero se mueve para transformar aquello que parecía imposible. El encuentro que transforma el destino.
La noche ya comenzaba a acercarse cuando Antonio, sintiendo el cuerpo débil y el alma cargada, decidió sentarse en el viejo porche de la hacienda. El atardecer lanzaba sobre la tierra un brillo dorado, casi melancólico, como si el cielo estuviera acompañando el peso que él llevaba en el pecho. Era como si todo a su alrededor se hubiera vuelto demasiado silencioso, esperando que algo sucediera. Los árboles no se movían, los pájaros se habían recogido temprano, y hasta el viento parecía observar a aquel hombre que, lentamente, perdía las fuerzas para luchar. Allí, sobre aquella madera desgastada por el tiempo, él respiraba con dificultad, preguntándose si llegaría al amanecer. Durante meses, su salud venía deteriorándose, y junto con ella, la esperanza. Las deudas acumuladas estaban sofocando su corazón tanto como la enfermedad sofocaba sus pulmones. La hacienda que había heredado de su padre y que había construido a lo largo de toda una vida estaba a punto de ser tomada. Antonio ya no sabía qué más pedirle a Dios. Parecía que sus oraciones chocaban con el techo y regresaban vacías. Mientras miraba hacia el horizonte, vio que una figura se acercaba lentamente por el camino de tierra. Al principio pensó que era algún vecino trayéndole malas noticias, quizá el abogado que lo amenazaba con papeles que ya no tenía fuerzas para leer. Pero conforme la figura se acercaba, algo comenzó a cambiar en el aire. El ambiente se volvió más ligero, como si el peso del mundo estuviera siendo desplazado. Antonio parpadeó varias veces, intentando asegurarse de que no era fruto de su debilidad o de la fiebre. Pero no era imaginación. Era real. Aquel hombre caminaba con pasos firmes, pero suaves, como alguien que domina el tiempo y no tiene prisa porque nunca llega tarde. Su ropa era sencilla, pero había en él una belleza que no se explicaba con los ojos, que era una belleza que tocaba el alma. Cuando llegó ante el porche, el anciano intentó levantarse, pero sus piernas temblaban demasiado. En vez de eso, el hombre subió un peldaño y se detuvo frente a él, mirándolo con una ternura indescriptible. No había juicio en aquella mirada, ni lástima, ni distancia. Había algo que Antonio no sabía nombrar, pero que su corazón reconoció inmediatamente: amor puro. Antonio abrió la boca para preguntar quién era, pero el hombre puso una mano sobre su hombro y, en ese instante exacto, algo atravesó su cuerpo. No era calor físico, ni solo emoción. Era como si una presencia viva estuviera llenando cada espacio vacío que la enfermedad había tomado. Y antes de que pudiera formular cualquier palabra, el visitante dijo con una voz tan suave que parecía tocar el alma profundamente: Antonio, yo estuve contigo cuando pensaste que estaba solo. Yo escuché cada oración que hiciste en el silencio de la madrugada. Yo vi tus lágrimas cuando creíste que a nadie más le importaba. Yo vine porque eres precioso. El anciano sintió su cuerpo estremecerse. No de miedo, sino de reconocimiento. Aquella voz, aquel toque, aquella paz. No había duda. El hombre ante él no era un visitante común. No era un vecino, no era un desconocido perdido, no era una ilusión causada por la fiebre. Era aquel que cura, que restaura, que salva. Con esfuerzo, Antonio logró susurrar, casi sin voz: Señor, ¿eres tú? El hombre sonrió, y aquella sonrisa llevaba una autoridad que ninguna fuerza humana podría imitar. Yo soy Jesús. Al oír eso, lágrimas descendieron por su rostro marcado por el tiempo. Antonio intentó explicar su dolor, sus deudas, su miedo de morir sin dejar nada para la familia, su desesperación al ver la hacienda a punto de ser tomada. Pero antes de que terminara, Jesús puso ambas manos sobre su cabeza y dijo algo que penetró profundamente en su espíritu. Yo vine a restaurar lo que fue quebrado. Yo vine a traer vida donde la muerte intentó entrar. Yo vine a devolver lo que el enemigo intentó robar. Tú no vas a perder aquello que yo puse en tus manos. En ese instante, Antonio sintió algo que nunca había sentido antes. Era como si cadenas invisibles estuvieran siendo quebradas. Como si un peso de años estuviera siendo levantado. Como si nuevos pulmones se formasen dentro de él. El dolor desapareció. El cansancio se desvaneció. Los latidos acelerados se hicieron tranquilos. Respiró hondo por primera vez en meses sin sentir punzadas en el pecho. Aquel encuentro no solo curó su cuerpo, sino que trajo una certeza inquebrantable a su corazón. Jesús no había llegado tarde.
Jesús nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto para cambiar historias, reescribir destinos y demostrar que nada está perdido cuando Él decide intervenir. Antonio, aún emocionado, tomó las manos de Jesús y percibió que aquel toque contenía más esperanza que todas las palabras que había escuchado en toda su vida. Y así, en aquel atardecer silencioso, la hacienda que estaba a punto de perderse se convirtió en el escenario de un milagro que resonaría para siempre. La sanidad que atraviesa el cuerpo y el alma. Después de aquel encuentro sobrenatural en el porche, Antonio permaneció en silencio por unos instantes, tratando de comprender todo lo que había sucedido. El aire a su alrededor parecía diferente, como si la presencia divina hubiese dejado marcas invisibles que solo quienes viven un milagro pueden percibir. Respiró profundamente, sintiendo una ligereza que ya no formaba parte de su rutina desde hacía muchos meses. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo reavivada por una fuerza mayor que la propia vida. En lo profundo de su pecho comenzaba a nacer una sensación indescriptible, como si el Espíritu de Dios estuviera despertando en él algo que había sido adormecido por el dolor y la desesperanza. Jesús permaneció allí, delante de él, como quien observa el florecimiento de una nueva creación. No había prisa en los ojos del Maestro, ni urgencia, ni exigencia. Solo amor, paciencia y la certeza de que lo que estaba ocurriendo en aquel momento formaba parte de un plan mayor. Para Jesús, cada detalle de la vida de Antonio tenía valor. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada oración hecha con voz débil y corazón sincero. El anciano finalmente había encontrado aquello que buscaba sin darse cuenta, un encuentro verdadero con el Salvador. Poco a poco, Antonio percibió que el dolor que lo acompañaba había desaparecido. Movía las manos, enderezaba la columna, respiraba hondo, todo sin sufrimiento. Era como si su cuerpo, antes tan frágil, estuviera siendo reconstruido delante de sus propios ojos. Pero había algo más. Algo profundo, muchísimo más profundo, estaba ocurriendo en su interior. No era solo sanidad física, era sanidad del alma. Era restauración de esperanza, de identidad, de propósito. Él, que creía estar en el final del camino, viendo su vida escaparse entre los dedos como arena fina, ahora sentía un renuevo inexplicable. Jesús entonces se acercó un poco más, sentándose a su lado en el porche. El simple hecho de que el Salvador se sentara allí, en aquel lugar sencillo marcado por tantos años de lucha, era una señal poderosa. Él no escoge palacios. Él escoge corazones dispuestos, incluso cuando están débiles. Él escoge historias quebradas para mostrar su gloria. Antonio, intentando contener la emoción, preguntó con voz quebrantada: Señor, ¿por qué viniste hasta mí? Jesús miró hacia el horizonte dorado y respondió con mansedumbre: Porque me llamaste. Y porque eres mío. Las palabras resonaron de un modo que jamás saldría de la memoria del anciano. No era una respuesta vaga. Era un recordatorio de que Dios jamás ignora a quienes claman por Él, por más silenciosa que sea la petición, por más débil que sea la voz. Mientras conversaban, Jesús comenzó a hablar sobre cosas que Antonio jamás había contado a nadie. Mencionó momentos de su infancia, heridas antiguas, culpas guardadas, arrepentimientos profundos. Habló sobre noches en las que el anciano creía que nadie lo veía llorando en silencio, preocupado por el futuro de su familia y de la hacienda. Cada palabra de Jesús actuaba como bálsamo, sanando recuerdos, ordenando pensamientos, apagando mentiras que habían sido plantadas en su mente a lo largo de los años. Antonio comprendió entonces que el milagro que Dios opera no comienza en el cuerpo, sino en el alma. La enfermedad que lo debilitaba era solo una consecuencia del desgaste emocional, espiritual y físico acumulado por tantos años de lucha solitaria. Al tocar su corazón, Jesús estaba restaurando las raíces, no solo los frutos. Con el tiempo, un nuevo entendimiento comenzó a formarse dentro de él. En vez de ver la hacienda como una carga, comenzó a verla como un regalo. En vez de interpretar su enfermedad como castigo, pasó a comprenderla como un punto de giro, una oportunidad para conocer más profundamente el amor de Dios. Y en vez de sentirse solo, descubrió que había alguien con él durante todo el proceso, observando cada paso, sosteniendo cada aliento, consolando cada dolor. El anciano se levantó lentamente, como quien prueba su propia liberación. Cada movimiento revelaba una fuerza nueva, una vitalidad que ya no recordaba poseer.
Caminó hasta el borde del porche, observando el campo, el pasto, el granero, los árboles al fondo. Por primera vez en mucho tiempo, nada de eso parecía perdido. Nada parecía irreversible. Sentía en su espíritu que lo que Jesús había dicho, que nada sería arrebatado de sus manos, era una promesa viva, real, palpitante. Jesús lo observaba de cerca, con aquella mirada que atraviesa el alma, y dijo con voz profunda y llena de autoridad: Antonio, lo que yo restauro, nadie puede destruirlo. Lo que yo devuelvo, nadie puede robarlo. Lo que yo levanto, nadie puede derribarlo. Este lugar aún verá mi gloria. Cada palabra llenaba el corazón del anciano con una fe renovada. Él sabía que, a partir de ese momento, su historia ya no sería marcada por la pérdida, sino por la gracia. Ya no sería marcada por la enfermedad, sino por la sanidad. Ya no sería marcada por el miedo, sino por la confianza absoluta en el Dios que interviene en el momento perfecto. Y allí, en aquel porche sencillo, delante del Maestro, Antonio entendió que el milagro no era simplemente vivir un día más. El milagro era vivir una vida nueva. La batalla invisible por la hacienda y la prueba de la fe. Después de aquel encuentro transformador, Antonio despertó al día siguiente con una disposición que no sentía desde hacía años. El cuerpo ligero, la mente clara, el alma en paz. Era como si cada parte de él hubiera sido renovada de la noche a la mañana. El amanecer iluminaba la hacienda con un tono dorado, casi celestial, y el anciano sentía que aquel nuevo día llevaba un significado especial. Sin embargo, incluso frente a la sanidad y al toque divino, aún había algo que necesitaba enfrentar, la posible pérdida de la hacienda. Caminó despacio por el patio, observando cada rincón del lugar que había construido con tanto sacrificio. Las cercas, los árboles plantados con sus propias manos, el viejo granero que guardaba recuerdos de toda una vida. Aunque curado, Antonio sabía que todavía tenía que lidiar con una batalla muy terrenal, muy humana, y que esa batalla exigiría tanta fe como la sanidad había exigido clamor. Fue mientras caminaba entre las plantas de maíz que escuchó pasos a lo lejos. Reconoció de inmediato el sonido del motor del coche. Era el empleado del registro, trayendo más documentos, más cobranzas, más amenazas de pérdida judicial. Aquello apretó su pecho por un instante, pero al contrario de lo que ocurría antes, no vaciló. En lugar de miedo, sintió una firmeza interior, como si una voz silenciosa repitiera dentro de él que nada sería arrebatado de sus manos sin que Dios lo permitiera. El hombre bajó del coche con expresión dura, tal vez acostumbrado a tratar con personas debilitadas, sin esperanza, listas para rendirse. Pero al ver a Antonio de pie, fuerte, caminando con seguridad, su expresión cambió. Era como si viera allí a otro hombre, no aquel anciano enfermo y sin fuerzas que había encontrado semanas antes. Antonio lo saludó con serenidad, y antes de que el visitante pudiera presentar cualquier papel, lo invitó a sentarse en el banco bajo el árbol. Sin saber exactamente por qué, el empleado aceptó. Había algo en el ambiente, algo en el semblante de Antonio, que transmitía una paz inusual. Entonces, con calma, Antonio comenzó a contar lo que estaba ocurriendo en su vida. No habló solo de la sanidad física, sino de la transformación del alma. Contó cómo había entregado su vida y su hacienda en las manos de Dios y cómo creía profundamente que el Señor estaba restaurando todo lo que el enemigo había intentado robar. Mientras hablaba, el visitante miraba alrededor, intentando comprender aquella fuerza que emanaba de un hombre que debería estar preocupado, desesperado, angustiado. Y, sin embargo, allí estaba Antonio, hablando de esperanza, fe, confianza y victoria. El empleado del registro, acostumbrado a ver lágrimas y desesperación en situaciones como aquella, sintió algo diferente dentro de sí. Como si las palabras de Antonio hubieran atravesado una barrera invisible y tocado un lugar sensible que él había escondido durante años. Cuando se dio cuenta, estaba escuchando con sinceridad, sin la postura rígida e impersonal que solía adoptar. Fue entonces cuando algo sorprendente ocurrió. Abrió la carpeta de documentos y dijo que había una nueva oportunidad de renegociación. Algo que antes parecía imposible. Una cláusula que podría dar más tiempo, permitir un acuerdo, posibilitar la recuperación completa de la situación. Era una oportunidad que antes no existía, pero ahora estaba allí, ante los ojos de un hombre que había sido sanado por el propio Jesús. Antonio sintió el corazón calentarse.
No era coincidencia. No era suerte. Era Dios moviendo piezas invisibles, abriendo puertas que parecían cerradas, tocando corazones endurecidos. Él sabía que el milagro no se limitaba al cuerpo. El milagro alcanzaba papeles, decisiones, personas y circunstancias. El milagro se estaba extendiendo por toda su vida. Con gratitud, aceptó la oportunidad y firmó un nuevo acuerdo, sintiendo que el Señor estaba guiando cada detalle. Y cuanto más conversaban, más el visitante percibía que algo sobrenatural estaba sucediendo en aquella hacienda. Fue entonces cuando Antonio dijo algo que marcó profundamente a aquel hombre. Yo pensaba que estaba perdiéndolo todo. Pero Dios me mostró que, cuando entregamos todo en sus manos, lo que parecía derrota se convierte en un nuevo comienzo. El empleado del registro salió de la hacienda conmovido, tocado, reflexivo. Era imposible negar que allí había un mover divino. Antonio lo vio marcharse y sintió que aquella batalla estaba siendo vencida no por fuerza humana, sino por la gracia de Dios. A partir de ese momento, el anciano comenzó a entender que el milagro del encuentro con Jesús no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa. Dios no solo lo había sanado. Dios estaba reposicionando su vida, restaurando su hacienda, renovando su fe y utilizando su historia para tocar a otras personas. Y fue exactamente ese día, en ese instante, que Antonio comprendió que todo lo que había sucedido tenía un propósito mayor. Dios no solo lo había salvado, sino que lo había levantado para ser un testimonio vivo del poder del cielo en la vida de quien cree. El regreso de Jesús a la hacienda y la misión que transformaría generaciones. Los días siguientes estuvieron marcados por una paz tan profunda que parecía envolver toda la hacienda como un manto invisible. Antonio despertaba temprano, caminaba por el campo con pasos firmes y una sonrisa discreta en el rostro. Su cuerpo estaba fuerte, los dolores habían desaparecido y su mente por fin había encontrado descanso. Pero había algo más, algo que él no lograba explicar con palabras. Era como si el propio aire estuviera cargado de significado, como si cada rincón de aquella tierra estuviera siendo visitado por lo sobrenatural. La presencia de Dios parecía acompañarlo en cada movimiento. Él la percibía cuando cuidaba a los animales, cuando se sentaba a observar el atardecer o cuando simplemente cerraba los ojos para orar. Su vida, antes marcada por el cansancio y el miedo, ahora era guiada por un valor que solo nace cuando el ser humano experimenta el toque directo del Creador. Pero había una sensación persistente dentro de él. Un llamado. Una invitación silenciosa a algo mayor. Antonio sentía que el encuentro que había tenido con Jesús no era el final, sino el comienzo de una nueva misión. Su corazón ardía con una necesidad extraña e irresistible de hablar sobre lo que había vivido. Él sabía que aquella experiencia no podía quedarse solo con él. Y en aquella tarde, mientras el cielo tomaba tonos dorados y anaranjados, Antonio sintió nuevamente la misma presencia suave que había transformado su vida días antes. Estaba sentado en la veranda, mirando al horizonte, cuando percibió que ya no estaba solo. Jesús había regresado. No con trompetas, ni luces, ni ruido. Sino con la misma serenidad que solo el Salvador posee. Antonio se levantó con los ojos llenos de lágrimas. No era miedo. Era reverencia. Gratitud. Un amor tan profundo que desbordaba. Jesús sonrió como quien se reencuentra con un amigo y caminó hacia él, sentándose a su lado. El maestro observó los campos por algunos instantes, como si apreciara cada detalle de aquella hacienda que él mismo había restaurado. Luego volvió la mirada hacia el anciano y dijo con voz suave, pero llena de autoridad. Antonio, no vine solo para sanar tu cuerpo ni para proteger tu hacienda. Vine porque tengo algo mayor para ti. El corazón del anciano comenzó a acelerarse. Él sabía que algo grandioso estaba a punto de ser revelado. Entonces Jesús continuó. Tu historia será luz para muchos. El milagro que viviste no es solo para ti. Es un testimonio. Y aquellos que escuchen lo que ocurrió aquí serán fortalecidos, renovados y despertados para creer en lo imposible. Tu vida será un canal de esperanza para quien piensa que no hay salida. Las palabras penetraron profundamente en el alma de Antonio. Él nunca se había visto como alguien importante, mucho menos como instrumento de Dios para otras personas. Siempre se consideró un hombre simple,
alguien que luchó toda su vida para sobrevivir y cuidar de su familia. Pero ahora entendía que Dios no escoge a las personas por su apariencia, su estatus o su capacidad. Dios escoge corazones disponibles. Antonio sintió una mezcla de humildad y alegría. Casi como si fuera demasiado pequeño para aquella misión y, al mismo tiempo, privilegiado por haber sido elegido. Entonces Jesús colocó la mano sobre su hombro, y en aquel toque había una fuerza inexplicable, una energía que traía valentía, claridad y propósito. Él dijo: cuenta la verdad. Cuenta lo que viste. Cuenta lo que sentiste. Cuenta lo que el Padre hizo por ti. Y quienes lo escuchen sabrán que yo sigo vivo, sigo sanando, sigo salvando. El anciano comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en su vida, él sabía exactamente lo que Dios esperaba de él. Toda su existencia había sido dirigida a ese momento. Jesús se levantó y caminó hasta el borde de la veranda. El viento movió sus vestiduras, y por un instante Antonio sintió que estaba frente a algo tan hermoso que ningún ser humano sería capaz de describir. Entonces el maestro miró hacia atrás y dijo: la fe que tienes ahora será fuente de vida para muchos. Camina sin miedo. Yo estaré siempre contigo. Y así, de la misma forma suave y silenciosa en que llegó, Jesús se alejó lentamente hasta desaparecer entre la luz del atardecer. Pero su presencia quedó. Su voz quedó. Su promesa quedó. Antonio permaneció varios minutos inmóvil, absorbiendo cada detalle de aquel encuentro. Sabía que, de allí en adelante, su historia no trataba solo de sanidad o de victoria material. Trataba de propósito. Trataba de misión. Trataba de compartir el amor inconmensurable de aquel que lo había salvado cuando todo parecía perdido. La hacienda ahora no era solo un pedazo de tierra. Era un altar. Un memorial vivo del poder de Dios. Un lugar donde el cielo había tocado la tierra. Y así, con el corazón encendido, Antonio decidió dedicar cada día de su vida a contar lo que Jesús había hecho por él. Y esa decisión cambiaría no solo su destino, sino el destino de todos los que cruzaran su camino. La fe que transforma el final en un nuevo comienzo. Mientras llegamos al último momento de esta larga jornada espiritual, quiero mirar directamente a ti que permaneciste hasta aquí. Tú, que acompañaste cada detalle de la historia de este anciano que estaba cansado, enfermo, amenazado por una pérdida que podría destruir todo lo que había construido, y que aún así encontró en Jesús la restauración que ningún hombre podía ofrecer. Si todavía estás aquí, escuchando estas palabras finales, debes saber que eso revela algo precioso sobre tu corazón. No fue por casualidad que viste este video hasta el final. Eso muestra sed de Dios, hambre por la verdad, deseo de escuchar aquello que solo el cielo puede revelar. Pocos tienen esa perseverancia, y por eso quiero felicitarte profundamente. Que Dios recompense esa sed espiritual con gracia, fuerza y renovación. La historia del anciano nos muestra que la vida puede llevarnos al límite, a un punto donde todo parece perdido, y es justamente en ese instante cuando Cristo se revela con mayor poder. No importa cuán difícil haya sido tu camino, cuánta dolor cargaste o cuántas pérdidas enfrentaste. El mensaje de este video es un recordatorio de que Jesús no llega tarde. Él llega en la hora exacta, cuando el corazón se quebranta y el alma finalmente reconoce que sin Él no hay salida. Así como el anciano vio las puertas abrirse cuando todo parecía cerrado, tú también puedes vivir algo sobrenatural en tu vida. No hay enfermedad, deuda, amenaza o tristeza que sea mayor que el poder del Señor para transformar destinos. Por eso, antes de despedirnos, quiero invitarte a declarar en los comentarios una frase de fe que simbolice tu compromiso con el Evangelio. Escribe: yo confío en Jesús, como señal de que entregas tu vida, tu casa, tu familia y tus sueños en las manos de aquel que nunca falla. Este simple gesto puede ser la semilla de algo grandioso que Dios comenzará a hacer a partir de ahora. Y si este mensaje tocó tu corazón, recuerda que tu me gusta tiene un poder enorme en la obra de Dios. YouTube entiende que este video es importante cuando dejas tu like, y así la plataforma envía esta palabra de esperanza a más personas que están sufriendo, llorando o viviendo momentos parecidos a los del anciano de nuestra historia. Tu gesto simple puede alcanzar a alguien que hoy está en el fondo del pozo. Eso también es evangelizar. Y te pido también que te suscribas al canal con cariño, con alegría,
como alguien que desea permanecer cerca de la presencia de Dios. Cada video que publicamos aquí está preparado con amor, dedicación y oración, para fortalecer tu fe y recordarte diariamente que no estás solo. Cuando te suscribes y activas la campanita, estás diciéndole a Dios que deseas seguir caminando en la luz, aprendiendo más sobre Él y llenándote de esperanza. Este canal es un espacio de fe, de historias que edifican, de reflexiones que tocan el espíritu. Estar suscrito significa formar parte de esta familia espiritual que crece cada día. Si el video edificó tu vida, compártelo con alguien de tu familia, con un amigo, con alguien que esté desanimado. Puede ser que esa persona esté viviendo exactamente lo que vivió el anciano. Puede ser que esté a punto de perderlo todo. Puede ser que esté orando en silencio pidiendo ayuda. Y tal vez sea justamente tu compartir lo que le dará la respuesta que estaba esperando. Cuando compartimos la palabra de Dios, esparcimos luz donde hay oscuridad. Ahora quiero invitarte a algo especial. Quédate en silencio por unos instantes. Respira profundo. Cierra tus ojos. Deja que la música de fondo cree un ambiente de paz a tu alrededor. Piensa en todo lo que escuchaste hoy. Piensa en la mano de Jesús entrando en la vida de aquel anciano y levantando lo que estaba caído. Piensa en lo que necesita ser restaurado dentro de ti. Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Él te está llamando, calmando y fortaleciendo. Que esta historia no sea solo un video, sino una marca espiritual en tu vida. Que salgas de aquí más fuerte, más confiado y más lleno de la presencia de Dios. Y recuerda siempre que Jesús es especialista en transformar finales tristes en comienzos gloriosos. Así como Él lo hizo con aquel anciano, también puede hacerlo contigo.